¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido a las Mañanas Informativas. Alejandro. Gracias, Romero. Bienvenido. Bueno, la situación se agudiza, ¿no?, para el régimen de Maduro, pero vaya que es duro de acabar. Ya son, incluso el diario El Comercio, en su portada, anuncia que ya son más de 150 los militares y policías que han abandonado a Maduro y han tenido que salir del país. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué es tan difícil romper con este régimen usurpador y dictatorial? Bueno, en fin, hay una situación bien compleja que se ha ido desarrollando en casi 20 años de dictadura, iniciada por Hugo Chávez y luego continuada por Maduro. El asunto particular aquí se trata que el gobierno de Maduro no solamente es un gobierno que está sostenido por las armas, sino que fundamentalmente es un gobierno narcomilitar. Es decir, esto es una particularidad que es necesario que el mundo y el pueblo latinoamericano que está experimentando la migración venezolana comprenda. ¿Por qué es tan difícil terminar con un gobierno como el de Maduro y por qué los militares no se han alzado como en otros hemisferios, como en otros países? Bueno, fundamentalmente porque los militares tienen réditos, es decir, se benefician de que el gobierno de Maduro esté en el poder. El chavismo y el gobierno de Maduro, como continuación del gobierno de Chávez, no es sino una fachada civil de un régimen narcomilitar que ha tomado el poder de absolutamente todos los sectores y áreas que pueden generar algún tipo de rédito en Venezuela. Es decir, en Venezuela hace 30 años ocurría como ocurre en el Perú, es decir, los militares estaban atrincherados en sus cuarteles, solamente se dedicaban a atender cuestiones de orden público, pero en el momento en que Chávez asume el poder, comprende que la base de su poder está en darle poder a los militares, y a partir de ese momento los militares empiezan a ocupar todos los puestos en los ministerios, en las instituciones públicas. Es decir, Reinaldo, se dan casos absurdos como que militares están al frente del Banco Central de Venezuela, están al frente del Ministerio de Electricidad. Es decir, imagínate un militar peruano al frente del Ministerio de Petroperú o al frente del NOR. Es decir, estamos hablando de que todo aquello que pueda generar algún tipo de rédito económico fue asumido por militares. Y no estamos hablando solamente de militares de la alta esfera, sino que los rangos medios y bajos también se benefician económicamente. Es decir, en Venezuela todo el mundo sabe que llegar a ser guardia nacional o militar de cualquiera de las fuerzas de la Fuerza Armada Nacional es igual a tener algún tipo de beneficio económico directamente. Recuerdo personalmente que cuando yo estaba viniendo a Perú, estamos hablando de junio del año pasado, paraban a las personas, los detenían en la autopista rumbo a la frontera con Colombia y los militares les revisaban a ver si tenían dólares, ¿no? Y cuando una persona que no había sido suficientemente inteligente para guardar bien sus dólares se los encontraban, se los retenían. Y cuando la persona reclamaba, ¿por qué me quitas mis dólares? Bueno, soy militar, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué vas a hacer? Claro, si yo tengo el rifle, ¿a quién vas a denunciar? ¿Qué puede ser así? Claro. Entonces, es decir, estamos hablando de que no es solamente el alto mando militar, o sea, todos los estamentos de la jerarquía militar están muy interesados en que el gobierno de Nicolás Maduro se mantenga en el poder, y eso quizás impide que vean el beneficio de que salga Maduro del poder. Entonces, ¿qué trae esto como consecuencia, Reinaldo? Y es lo doloroso, que el futuro inmediato para Venezuela no pinta bien. O sea, estamos hablando de que aquí el gobierno de Nicolás Maduro solo va a salir por la fuerza. ¿Por qué razón? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, el chavismo como fuerza política es sumamente peligrosa, porque el chavismo apela al revanchismo social, apela al caos como forma de construcción de un nuevo modelo. Y caos significa destrucción de todo lo anterior. Ya lo hicieron. Si el nuevo gobierno de transición apela a mantener el chavismo o, digamos, los sectores chavistas en el poder, va a ocurrir como ocurrió en Centroamérica, en Nicaragua, fundamentalmente con el sandinismo. Es decir, Violeta Chamorro y la transición no aniquilaron por completo la ideología sandinista, y lo que hizo fue que años posteriormente volvieron a aparecer con este presidente de Nicaragua y se estableciera nuevamente una dictadura en ese país. Entonces, si no se elimina esta ideología, va a volver a aparecer en el futuro. Ahora, ¿eliminarla qué significa? Eliminarla significa una purga social y política en Venezuela. Y eso parte porque haya fuerzas muy poderosas dentro del país que puedan llevarlo a cabo, o fuerzas internacionales. Ahora,
que se lleve a cabo una intervención internacional que tiene detractores en toda Latinoamérica por nuestra historia tan controvertida con Estados Unidos, Claro. tiene su lectura. No significa que yo esté de acuerdo con la intervención estadounidense, significa que Venezuela lamentablemente es ahora el campo de batalla de una guerra internacional fría, una guerra fría internacional. Es decir, Estados Unidos está buscando volver a tener un total control de su zona de influencia en Latinoamérica y de alguna manera alejar la influencia de China y Rusia de su hemisferio, al tiempo que China está haciendo lo propio con su hemisferio, con el establecimiento de la ruta de la seda, ¿no? Y Rusia está haciendo lo mismo. Incluso te puedes dar cuenta que una de las primeras decisiones de Donald Trump cuando asumió el poder fue retirar sus tropas de Siria para que de alguna manera Rusia tuviese influencia sobre Siria, ¿no? Volviera a tener esa zona de influencia, y está haciendo lo mismo ahora con Venezuela, asumiendo el control del hemisferio americano. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Que nosotros nos encontramos ante una situación en la cual Estados Unidos interviene y posiblemente se va a encontrar con una resistencia bastante fuerte en Venezuela, debido a que el chavismo en Venezuela está muy armado y sus hordas, es decir, la delincuencia común en Venezuela ha asumido armas y las usa en contra del pueblo. Lo podemos ver en lo que ocurrió la víspera del 23 en Cúcuta, ¿no? Ahora, bueno, nosotros mismos hemos marcado distancia y hemos expresado aquí que creemos en la libre determinación de los pueblos, pero también es cierto que la Asamblea Nacional, que es el único organismo, digamos, democrático que en realidad existe todavía en Venezuela, ha solicitado ya esta intervención. Entonces ya deja de ser una intervención, pues. Sí, exactamente. ¿No? Ya deja de ser una intervención y responde a la determinación de los pueblos, porque los venezolanos es quienes están ya solicitando la intervención, porque como tú dices, es un régimen que se niega a salir, es una fachada en realidad de un estado narcomilitar, ¿no? En donde se están enriqueciendo de una manera incalculable, ¿no? Probablemente incalculable, y no queda más remedio. Entonces los venezolanos mismos están pidiendo la presencia de una fuerza extranjera que pueda sacar a Maduro de la región. Hace 2 años hice una declaración que en mi círculo académico, que no estuvo lejos de tener cierta oposición. Dije que Venezuela era Suramérica lo que Siria era Europa. En ese momento se me catalogó de exagerado, diciéndome que las comparaciones eran odiosas, pero realmente el tiempo me ha dado ciertamente la razón en este sentido. En primer lugar por la crisis migratoria, pero también porque Siria ha jugado un papel muy especial en este juego de poderes entre Rusia y Estados Unidos. Eso ocurrió durante la administración de Obama y esto está ocurriendo durante la administración de Trump, pero lo que está en el fondo aquí es que recuperar nuevamente la libertad y la democracia en Venezuela sería ingenuo pensar que no va a ser a través de las armas. Ahora, lo que nosotros como ciudadanos de bien, como ciudadanos que queremos la paz para Venezuela y el menor derramamiento de sangre, tenemos que hacer votos es porque esta purga no sea lo más corto posible en cuanto a plazos, y además de eso esté focalizada solamente o sea, tenga una estrategia sumamente efectiva para que los civiles tengan el menor daño posible. Te estoy hablando de una persona que tiene sus padres en Venezuela. Claro. Mi padre, mi madre, mi hermano y mi sobrino están en Venezuela, y yo entiendo perfectamente el riesgo que eso significa, pero también comprendo que aquí hay solo 2 escenarios, Reinaldo, y todos los que nos escuchan. Acá el escenario es otra Cuba, donde se prolongue la permanencia de esta narcotiranía durante 10 o 20 años más, o una purga fuerte que elimine de una vez por todas la pesadilla chavista de la faz de Latinoamérica. Ahora, y esto es importante que lo entienda la izquierda, porque cierto sector de la izquierda latinoamericana no comprende que esto ya no es socialismo, pues, ¿no? Salvo que la nueva cara del socialismo sea regímenes narcomilitares, ¿no? Sí, hay particularmente dos asuntos. Uno de ellos es
que nosotros en Latinoamérica estamos acostumbrados a creer más en los discursos que en las acciones. Y eso parece una patología nuestra muy tremenda. El asunto aquí es que, a pesar de que el discurso de Maduro es un discurso socialista, sus acciones no han sido coherentes con su discurso. Es decir, estamos hablando de que Nicolás Maduro ha entregado nuestros yacimientos de minerales más preciosos, oro, coltán, diamantes y petróleo, a empresas capitalistas y transnacionales chinas, turcas, rusas y estadounidenses también. No solamente habérselas entregado, sino entregárselas habiendo firmado contratos leoninos completamente. Es decir, estamos hablando de que la nación venezolana literalmente se queda con las migajas de lo que extraen de Venezuela. No solamente eso, sino que si hablamos plenamente de la flexibilización laboral y del trato al trabajador, las empresas que hacen vida en Venezuela tienen la mayor ventaja que cualquier otra empresa en Latinoamérica o en el mundo. Pueden exportar sus productos a precios internacionales y pagan a sus trabajadores menos de $1 al mes. O sea, es decir, dime qué empresa no gana así. Entonces estamos hablando de un gobierno que de la boca para afuera tiene un discurso socialista, pero realmente hace que sus trabajadores, de los cuales defiende, ganen menos de $1 al mes. Y eso tiene que ver con acciones, ¿no? Tenemos que irnos, Alejandro, nos ha ganado el tiempo, pero no quiero irme sin darte 30 segundos para que nos comentes un poquito sobre esta publicación que sacó la Sociedad Bíblica Peruana, y del cual acá hay una porción bíblica, ¿no? Todo un mensaje para los ciudadanos venezolanos, pero este es de tu autoría. Sí. 30 segundos nomás porque nos ganó el tiempo. No se preocupe. ¿Cuál es tu mensaje a través de esta porción para los ciudadanos venezolanos que se encuentran en nuestro país? El mensaje es muy claro allí. El mensaje es que esta situación, nosotros en el Perú, amigos y hermanos venezolanos acá, no es producto de una decisión de Nicolás Maduro, ni siquiera es un producto de nuestra decisión, sino que Dios en su soberanía y en su providencia ha permitido que tú y yo estemos en este país para crecer, para ser de bendición para nuestras familias y para el Perú. Así que mucho ánimo, y sobre todo, si Dios es el que nos trajo a este país, honrémosle a Él y seamos fieles a Dios. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando entonces con el sociólogo venezolano Alejandro Yadiel Rodríguez.